Amén. Que Dios les bendiga, hermanitos. Quiero compartirles esta enseñanza, sabiendo las cosas de lo que está pasando, que somos testigos de lo que la palabra profética se está cumpliendo. Quiero compartir esta palabra, está en Daniel, en las 70 semanas. No voy a leer todo porque es muy largo. Nomás me voy a concentrar en relación a la última semana, los últimos 7 años que nos dice Daniel. Me voy a concentrar ahí, pero voy a leer desde el versículo 9:26. Ya ustedes, la mayoría, conocen esto, pero me voy a concentrar en estos últimos versículos. Dice, después de las 62 semanas primeras que ya pasaron, se quitará la vida al Mesías. Como ya sabemos, todo esto se cumplió, mas no por sí. Y luego nos dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Sabemos que eso sucedió en el año 70 por Roma, el imperio romano. Aquí nomás nos está diciendo Daniel 500 años antes, casi 600 después, antes, nos está hablando de un pueblo, un príncipe que ha de venir. Todavía ni para cuándo, ¿no? No iba a poder decir Roma, pero sabemos que en la historia esto ya pasó y Roma en el año 70 lo destruyó. Y luego aquí viene lo que sigue, y su fin será con inundación, refiriéndose a la destrucción del santuario del templo y de Jerusalén. Y luego viene, y hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Esto es, ahorita lo vamos a entender, hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones, desde luego de Israel. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que esto ya en el libro Apocalipsis nos lo explica, pero quiero concentrarme en lo que dice desde el 26. Sabemos que la parte de esto tuvo ya un cumplimiento con Roma, pero dice que estas devastaciones durarán hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones, refiriéndose a la guerra y a las luchas en relación a Israel. Por eso ahorita vamos a ver cómo la destrucción de Israel por Roma y el templo fueron devastados, destruidos a través de la guerra. Por eso está hablando de guerra. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Está hablando de la guerra, vamos a concentrarnos en esa palabra. Roma a través de guerra destruyó Israel y el templo. Fueron devastados. Y dice que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, persecución, destrucción sobre la nación de Israel. Aquí no está hablando de otra nación ni de nada, es de Israel. Este final de la guerra está dicho por el Señor Jesucristo en la última guerra que hará en Armagedón, como nosotros sabemos ya en el Apocalipsis. ¿Cuál será esta última guerra que se va a concentrar en Israel y en Armagedón? La última guerra que destruirá al diablo, anticristo, falso profeta, y las naciones que vinieron a pelear contra Israel. Este es el fin de la guerra, hasta el fin de la guerra, entre el Señor Jesucristo e Israel y las naciones, ya representadas por el anticristo en este caso, y el diablo, que durante todos los periodos han peleado contra Israel y 4 de ellos los han destruido completamente. Entonces, esas devastaciones hasta el fin de la guerra seguirán entre Israel y las naciones representadas en este final, el anticristo y el diablo. Hasta aquí llega y termina la guerra entre Jesucristo, Dios, y el diablo, que el Señor Jesucristo lo encadena, como nos lo dice en Apocalipsis,
lo encadena y lo manda al abismo por 1000 años. Y empieza el reino de Jesucristo en la tierra, que sabemos que lo hará desde Israel, desde Jerusalén. Y esto nos lo dice el Señor precisamente en Joel. No, desde allá lo estaba diciendo, y el Apocalipsis nos lo revela. Voy a leer Joel 3, dice: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, que es Armagedón, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y nos sigue hablando todo lo que hicieron. Sigue hablando todo lo que hicieron ellas, dice estas: y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y he aquí que yo los levantaré del lugar de donde los vendiste, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y luego ya dice en el versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones, todas de alrededor y congregaos, haz venir a tus fuertes, despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, que es Armagedón, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz porque la mies está madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión, Armagedón. El sol y la luna se oscurecerán, como nos dice en Apocalipsis, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será esperanza de su pueblo y la fortaleza. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y luego dice: Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Es claro toda esta parte de la escritura donde nos está hablando que habrá una última guerra en Jerusalén, y que el Apocalipsis ya no lo confirma hasta que dice, como dice Daniel, hasta que el fin de las guerras, de las devastaciones, esta última guerra que está predicha por el Señor en el valle de Armagedón, y que después se implementará el reino de Jesucristo, el reino de nuestro Jesucristo, que durará 1000 años, y después cielos nuevos y tierra nueva. Pero hay otro versículo en Isaías 2, donde dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y que será en el milenio, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
O sea, hasta ahí nos está hablando el Señor, que una vez que instale su reino el Señor, ya no habrá guerra, Satanás será atado por 1000 años, Jesucristo instala su reino en la tierra de Jerusalén y no habrá guerras. La paz verdadera vendrá a los hombres, ¿verdad? Dice entonces, después de lo que acabamos de leer, finalmente, hasta las devastaciones, la última guerra que será, y que la palabra nos dice que será precisamente en Armagedón, en Jerusalén. Pero mire, aquí lo que quiero llegar ahora es a lo que nos dice Daniel en el nuevo 27, porque dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sabemos que está hablando del anticristo. Dice, por otra semana, que son 7 años, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad, a los 3 años y medio, dice, se entiende que este pacto confirmado por el anticristo será desde luego antes de la última guerra de Armagedón, será en el tiempo que empiecen los 7 años que confirmará el pacto antes de que sea la última guerra en Armagedón, o sea, 7 años antes. Aquí Dios nos está diciendo lo que será antes, lo que sucederá, lo que hará el anticristo, en este caso, antes del Armagedón. Antes del Armagedón, dice, confirmará el pacto, un pacto de paz y seguridad entre las naciones del Oriente, del mundo occidental y desde luego con Israel, con quien han levantado guerra. Esta señal de la paz y la seguridad de un pacto entre Israel y las naciones enemigos es la antesala, es la señal, este pacto, fíjese, es importantísimo. Este pacto entre Israel y las naciones enemigas es la antesala, señal. Aquí me está dando una señal para considerar y ver la entrada del anticristo, la señal del tiempo, la aparición del anticristo, quien dice que confirmará este pacto. Él no lo hará, lo va a confirmar. Un pacto mundial, lo que ya desde luego habría un pacto de paz entre Israel y las naciones enemigas musulmanas del Oriente Medio. Como siempre, desde que ellos llegaron a la tierra, han tenido guerras y no ha habido paz con las naciones musulmanas. Y que dice que esta paz solo durará 3 años y medio de paz con Israel, para que los 3 años restantes venga la persecución, devastación, guerra contra Israel, y que el anticristo, como dice Pablo, se siente en el templo de Dios, Jerusalén, haciéndose pasar por Dios durante los últimos 3 años y medio. Y al final de estos, el Señor Jesucristo, dice, lo destruye en la guerra de Armagedón. Por eso lo dice Daniel. También, fíjese, esto es bien importante, lo que Daniel, cuando Dios le dio la revelación del sueño del rey, dice que cuando Dios se la da, mire lo que dice Daniel. En Daniel 2, 17 al 21, dice, entonces el secreto, desde el 19, fue revelado a Daniel, el secreto que pedía el rey, que era su sueño y su interpretación. Y por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él muda los tiempos y las edades. Mire qué importante, dice, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, a la ciencia a los entendidos, y él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora
la luz. Mire, estos versículos quise leerlos porque aquí a Daniel se le reveló todo esto. Y dice Daniel, él muda, cambia los tiempos y las edades. ¿Quién hace esto? Es el Señor. Y mire cómo lo hace, cómo muda, cambia los tiempos. Tiempos, y aquí en este caso, tiempos de guerra a tiempos de paz. Y viceversa, de paz a guerra. Todos los tiempos aún de la tierra y del hombre, Dios los cambia. Dice, quita reyes y Él pone reyes. Entonces no es más que la mano de Dios. Y luego dice el versículo 41, ahí mismo, cuando le revela ya todo los reinos y gobiernos, dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el último imperio, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas, pactos humanos, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí Daniel ya estaba hablando anticipadamente por la mano del Señor el reino de Jesucristo, que será durante el milenio, y que antes de eso tendrá que levantarse el reino del anticristo con 10 reyes que harán pactos, alianzas humanas, ¿verdad? Es muy claro. Aquí respecto al último reino del diablo del mundo gentil, el Señor dice que se levanta un reino dividido entre 10 naciones que surgen de Roma, del sistema babilónico romano, religioso y político, y dice que estos reinos se unirán por medio de alianzas humanas entre ellos, pero no se unirán, seguirán siendo reinos, naciones, cada uno independiente, pero se unirán a través de un pacto, alianzas, acuerdos, para llegar a un acuerdo, un pacto, ¿verdad?, que será el último que confirmará. O sea, una vez que se hagan esos pactos y cuando aparezca el anticristo, será el que confirme estos pactos, el anticristo, cuando aparezca al inicio de los 7 últimos años del tiempo del reino gobierno gentil, antes de ser venir el reino de Jesucristo. Por eso dice que hasta que venga el reino de Dios, cuando estén estos 10 reyes, el Señor levantará su reino, como nos lo dice en Apocalipsis. En los días de estos pactos, de estas naciones, el Señor levantará su reino milenial de Jesucristo. Vea que sí es importante reconocer los pactos que se harán en relación a Israel para detener un tiempo de paz y de seguridad que tiene que ser antes, para que después venga la destrucción a través del anticristo los últimos 3 años y medio. O sea, es importante los pactos de paz que se están haciendo. Hoy estamos viviendo este principio de los pactos entre las naciones enemigas de Israel, musulmanes, árabes, en pactos de paz, dando así el inicio de estos pactos entre estas naciones, y que finalmente cuando aparezca el anticristo, dice Daniel, confirmará estos pactos de paz entre Israel y el mundo árabe musulmán y las naciones enemigas de Israel. Este hombre confirmará estos pactos. Por eso es importante, y hoy estamos viendo lo que sucedió a través de Trump. Dios lo usó para que estas primeras naciones árabes más fuertes y poderosas, enemigas de Israel, ya empezaran a hacer tratados de paz, pactos de paz con Israel, y que así seguirán haciéndolos hasta terminar con todos aquellos que se tienen que unir a este pacto.
pero hoy estamos viendo el inicio de estos pactos entre las naciones y que finalmente cuando aparezca el anticristo, él confirmará estos pactos de paz. Él no los hará, él los confirmará entre Israel y el mundo árabe, que es necesario para que se cumpla la palabra profética. Mire cómo se está cumpliendo exactamente. Y se ha levantado el templo de Jerusalén. Ese templo de Jerusalén tiene que ser levantado cuando también se hagan esos pactos de paz, para que ellos en ese tiempo puedan levantar el templo, para que ellos puedan tener pacto de paz. Ahorita lo que sigue es un pacto con los palestinos que están ahí peleando el templo, el lugar del templo y la tierra de Israel. Tienen que llegar a un acuerdo de paz para levantar el templo. Esa será la señal. Y que finalmente el anticristo engañará a Israel, a las naciones, por una falsa paz. Porque dice que a los 3 años y medio acabará esa paz de Israel y vendrá la gran tribulación, la persecución, como dice Pablo, lo confirmará para antes de la venida de Jesucristo por su iglesia, el rapto, como una señal que se cumplirá antes del rapto, y lo estamos viviendo. Esos pactos de paz relacionados con Israel. No está hablando de otras naciones, hermano, está hablando de Israel. Recuerde que en Primera de Tesalonicenses, Pablo recuerda también y nos dice precisamente lo que será a la venida, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la guerra de Armagedón. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis, hermano, necesidad que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, está hablando de esos pactos que se van a hacer y que Daniel los revela, y luego con el anticristo se confirman ese pacto de paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos, sobre Israel, destrucción repentina. Porque es sobre Israel que vendrá esa destrucción, esa devastación que será hasta el final de la guerra de Armagedón. No se lo entiende. Aquí lo importante que tenemos es una señal de la paz mundial a través de los pactos que se hagan. Y hoy lo estamos viendo, un cumplimiento de estos acuerdos de paz en las naciones musulmanes y árabes con Israel. Estos son tiempos en el cual nosotros podemos tener, ver, comprobar que esto se tenga que llevar a cabo. ¿Cómo tendrían? Tan solo piense, ya no quiero extenderme más. Esta será la mitad, porque lo que viene es muy largo también. Quiero dejar esta mitad y mañana continúo con lo que sigue de esta parte, para que ustedes lo puedan comprender. ¿Cómo sería ese pacto de paz si Israel no tiene tierra? Pónganse a pensar. Si estaban dispersos por todo el mundo, no tenían tierra. Pero cuando ya tienen la tierra y viene la guerra otra vez, y vienen los musulmanes y vienen los palestinos a hacer la guerra, que hasta la fecha no han dejado, ¿verdad? Entonces es necesario ese pacto de paz para que se cumpla. Mientras estaban dispersos en las naciones, esto no se podía cumplir. Una vez que están ahí, mire, la mañana, si Dios permite, continúo con esta segunda parte que es muy importante. Espero que lo entiendan, hermano, y que tengan de veras temor de Dios para que puedan ver las cosas que Dios está haciendo. Que Dios les bendiga, no quiero alargarlo más, que Dios les bendiga. Amén.